bienvenidos al primer club de revista del 2024 del Semillero de Investigación en Anestesiología y Cuidado Crítico. Me presento, mi nombre es Juan David Caicedo Jaramillo, estudiante de Medicina de la UdeA de 10º semestre, interesado pues en todo el área de anestesiología, académicamente, en investigación y en educación. Entonces, les agradezco mucho a todos por unirse y espero que puedan disfrutar de esta charla, de este club de revista, que el artículo que escogí los nutra y pues deje al final también más preguntas que investigar y que explorar para futuras charlas. También hay muchos aquí que en el futuro van a presentar clubes de revista, entonces nos podemos quedar al final un rato conversando para que miremos cómo va a ser la dinámica, para obviamente hacer como una sesión de conversatorio, una discusión del artículo con preguntas y esperamos entonces demorarnos unos 45 minutos. Ahí vamos mirando. Voy a apagar mi cámara y les voy a contar. Bueno, el título del estudio es Guía ecográfica estática versus puntos de referencia anatómicos para la punción de la vena subclavia en la unidad de cuidados intensivos. Es un estudio piloto aleatorizado y controlado. Aquí está una imagen de este artículo. Es un estudio llevado a cabo en China, como pueden ver aquí con el nombre de los autores. Y pues está publicado en el Journal de Medicina de Urgencias del CEBIA, ¿cierto? Que también pues tiene como esa filiación. Entonces todo comienza pues obviamente con una pregunta clínica. La pregunta pico pues que yo formulé fue secundario a un caso pues de la vida real que yo estuve presente viéndolo. Fue una cirugía pediátrica, un paciente de 8 o 9 años, si mal no recuerdo, masculino. Me invitaron a ver la cirugía, pues como parte de un flexible, una electiva de la carrera, cirugía pediátrica. Y pude ver entonces cómo iniciaban el proceso de canular al paciente. Le iban a colocar un acceso venoso central. Vi cómo la residente colocaba el acceso con la referencia anatómica. Utilizaba pues puntos de referencia subclavios, digamos con las líneas, línea medioclavicular, las referencias axilares y externales, y trataba de ubicar pues la vena subclavia y obviamente pues también la arteria para evitarla. Entonces yo me pregunté en ese momento y viendo que, o sea, con el auge que hay en el mundo, con el uso del POCUS, de los procedimientos guiados por ultrasonido, ¿por qué lo estaban haciendo así? Incluso en un foro recientemente yo había leído, bueno, no sé si alguno aquí utiliza Reddit, en un foro hablaban sobre, o un comentario decía que no entendía cómo había gente todavía haciendo procedimientos de acceso venoso sin POCUS. Entonces, eso no es por juzgar lo que hacemos aquí, sino por preguntarnos, bueno, ¿por qué estamos haciendo las cosas diferente o todavía no estamos, digamos, a la par con otras partes del mundo? Y eso puede tener o sea, muchas variantes. Puede ser por temas de equipos, porque no hay acceso a equipos, porque no hay acceso a entrenamiento, por falta de experiencia de los operadores, porque todavía no hay estudios validados en Colombia, como vamos a ver pues ahorita, porque por ejemplo este estudio es en población china, comparado con los occidentales, que tendemos a ser un poco más, a tener un índice de masa corporal un poquito más elevado. Entonces, pues todas esas preguntas surgen. Entonces yo, pues armado con esa pregunta, yo dije, voy a investigar qué es lo que pasa aquí, o sea, qué es lo mejor, qué es lo que uno debería hacer. Entonces, formulé esa pregunta, que en pacientes llevados a cirugía, la guía ecográfica versus puntos de referencia anatómicos para la colocación de líneas centrales subclavias resultan en tasas de éxito mejoradas y menores tasas de complicaciones. Entonces, bueno, el diseño de este estudio es muy sencillo. Es un ensayo piloto aleatorizado, es controlado y ciego en un solo centro en China. Los pacientes fueron aleatorizados a dos grupos, el grupo de ecografía y un grupo de puntos de referencia anatómicos. Y, para tener en cuenta, el acceso subclavio fue a discreción del médico tratante. Em,
Además de esto, vemos que todos los médicos que colocaron las vías tenían por lo menos un año de experiencia en la UCI. Entonces no eran, pues no eran médicos inexpertos, eran todos especialistas de alguna índole o médicos con experiencia en la UCI. Y como vamos a ver ahorita, también tenían entrenamiento en ultrasonido. Entonces no se puede, digamos, culpar a la inexperiencia como un factor de confusión a la hora de este estudio, de lo cual hablaremos pues ahorita. También, después de 3 intentos fallidos, ellos sustituyeron al médico que estaba colocando el acceso venoso por otro médico y se definió como fracaso de la función una canulación fallida tras 5 intentos o un tiempo de punción superior a 5 minutos. Y para recordar el caso que les comentaba que yo pude presenciar, yo vi más o menos cómo la residente hizo 4 o 5 punciones y no lo logró. Entonces fue el cirujano quien tuvo que intervenir para realizar la canulación. Eh, no es tanto, pienso yo, que finalmente sea por el trauma ocasionado por la aguja, calibre 18-16, sino por el hecho de que pues eso aumenta los tiempos de canulación, incrementa las tasas de fallos, etcétera, como ya vamos a ver en un momento. Entonces vemos que en el grupo de ecografía se utilizó el Doppler para confirmar la posición de la vena y se marcó la piel delante de la subclavia para indicar la dirección pues, a la que iba la vena y la dirección a la que iba a ir la punción. Y el resto del procedimiento se realizó de forma similar al otro grupo, al grupo de referencia de puntos anatómicos. Entonces eso es otro factor pues, que yo veo como a favor. En la figura uno, esta es la figura uno del artículo, vemos pues cómo plantearon ellos la punción guiada por ecografía. Entonces en la imagen A vemos el eje corto de la arteria subclavia y la vena subclavia. Ahí podemos ver la arteria pues como con Doppler, con imagen en Doppler en rojo y también nos señala una línea pleural con el eje corto. En la B vemos una imagen del eje largo de la vena subclavia. El lado izquierdo también nos muestra en la primera costilla, pues como para guiar también la punción con los hallazgos ecográficos, con esos puntos de referencia ecográficos. En la C vemos que pues nos explican que utilizaron una sonda CA-123 para la exploración de ese eje largo, el mismo que vemos en la B, de la subclavia y pues para marcarlo en la dirección que iban a punzar. Y en la D vemos es como un esquema anatómico de esa misma punción, ¿cierto? Es lo mismo que hicieron en las otras, pero pues una representación gráfica. Entonces, ¿cuáles criterios de evaluación o outcomes tenían ellos pensados evaluar? El primario era la tasa de éxito de la punción. Y los secundarios eran el número de intentos de punción, que lo definieron como el número de inserciones individuales de la aguja, incluyendo la retracción y la reinserción. Entonces, por eso les decía yo que en el caso en el que vi a esta residente de hacer la punción, yo lo contaba después como 4 o 5 intentos, de la misma manera que ellos lo contaron aquí. Luego la tasa de éxito del primer intento, el tiempo de punción, que lo definieron como el tiempo transcurrido desde la punción cutánea hasta la colocación de la guía. Y las tasas de complicaciones, que creo que no se alcanza a leer muy bien ahí, pero complicaciones como neumotórax, perdón, punción de una arteria, formación de hematomas, cateterismo ectópico, lesión del conducto torácico, hasta hemotórax y taponamiento pericárdico, que todas son, digamos, complicaciones graves de un procedimiento que, como estamos viendo, pues puede tener una diferencia muy grande dependiendo del acercamiento que se haga para hacerlo. Bueno, como criterio de inclusión tuvieron pacientes de la UCI, eh, que para mí, pues obviamente hago la aclaración, este fue uno de los, digamos, mejores artículos que yo encontré para responder esta pregunta, a falta de artículos que hablaran de pacientes prequirúrgicos, porque saben, como muy bien saben, el paciente de mi pregunta, de mi experiencia, era un paciente en el quirófano.
Este es con pacientes en la UCI y como pues bien sabemos, los pacientes de la UCI no están faltos de condiciones y de comorbilidades que pueden complicar estos procedimientos. Entonces, por eso mismo es que utilizaron estos criterios de exclusión, que me parece pues, relevante, muy relevante mencionar para aclarar por qué fue el hecho de que pude, pues digamos, escogí ese artículo que habla de la UCI. Pero primero, bueno, lo otro era edad mayor o igual a 18 años y necesidad de acceso central subclavio, obviamente. Y los criterios de exclusión, que tuviera trastorno grave de la coagulación, un INR mayor o igual a 3,5, un CID con hemorragia activa, esto es coagulación intravascular diseminada, perdón, y recuento de plaquetas menor a 20.000, un neumotórax bilateral, reanimación cardiopulmonar o acceso venoso central urgente y tiempo de punción mayor a 5 minutos. Entonces, como vemos, aquí ya finalizando, bueno, eso es para aclarar, son más que todo por la seguridad del paciente, porque si tenía alguno de esos criterios de exclusión o necesitaba una punción urgente, pues obviamente no podían incluirlos en el estudio y hubiera, digamos que, no permitido comparar los resultados. Entonces, aquí vemos más o menos como un diseño, un esquema del diseño del estudio y de los 207 pacientes totales que ellos abordaron, 200 de ellos cumplieron los criterios de inclusión y se incluyeron 194 en el análisis final. Entonces aquí vemos a grandes rasgos lo más importante para anotar en estos resultados, que son, digamos, esta tabla habla es de la comparación de distintos datos importantes de cada paciente, como el sexo, la edad, la puntuación del Apache 2, el índice de masa corporal, el INR, etcétera. Hay algo muy importante que notar para no detenernos en cada detalle. Y es que como podemos ver, la mayoría de los datos que resultantes tuvieron un valor, o una P no estadísticamente significativa. Y únicamente, ¿qué me pasa? Los factores que limitaron la punción tuvieron una P significativa. Esto en estos resultados, pues, con lo que yo sé hasta ahora, es importante tener resultados, digamos, de la demografía porque nos va a hablar de que es una población homogénea. O sea, lo único que en lo que variaron, en lo único en que estadísticamente o significativamente, pues valga, si se puede decir así, que tuvieron distinto fueron los factores que limitaron la punción. Bueno, ¿qué veo yo aquí, digamos? Ah, bueno, esos factores incluían la presencia de marcapasos, cambios o cambios anatómicos locales, digamos, debido a una cirugía, un traumatismo, que puedan tener cicatrices ahí, cambios óseos, etcétera. Eso fue lo que varió en estos grupos, que el grupo pues llevado ultrasonido era mayor. Digamos que esto le da, digamos, más validez al estudio de ellos. Los puntos fuertes que podemos mirar, que tanto el grupo de ultrasonido como el de los puntos de referencia pues, estaban bastante equilibrados, como les digo. Y que no hubo diferencia entre los grupos en cuanto a la experiencia del operador. Entonces, de esa forma es que se limitaron las variables de confusión. Y no solo eso, sino como les mencionaba ahorita, al utilizar el mismo procedimiento para la inserción en la vía central en ambos grupos. Pero de estos mismos datos nosotros y de lo anterior del diseño del estudio, nosotros podemos concluir varias limitaciones. Por ejemplo, muchachos, no sé si qué diapositiva están viendo, yo creo que no se movió. A ustedes están viendo la de los resultados. No, vemos la de criterios de evaluación. Qué raro, entonces se me quedó. Me dicen si ya. O sigue. Yo todavía no veo. Siguen criterios de evaluación. Ah, Está perdón. moviendo. Se ha movido. Sí, pero quedó como en una página en blanco. Qué raro. Gracias que por ahí me avisaron que no se estaba moviendo, entonces quiero mirar qué es lo que puedo dar de compartir y en un momento volvemos a compartir a ver qué pasa.
Ahí ya están viendo la misma, ¿cierto? Sí. Está como cortado. Ven la presentación como cortada. No, O se la ve ven. bien. ¿Se ve bien? Ah, bueno, listo. Está bien entonces. Bueno, pues sigamos aquí. Esta ya la vimos. En estas que se había quedado. Esta es donde le estaba hablando de los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Además, pues como un esquema del diseño del estudio. Y aquí les estaba hablando de los resultados, ¿cierto? Veníamos hablando que la mayoría de valores eran no estadísticamente significativos. Lo que quiere decir es que si no había mucha diferencia o no había una diferencia significativa entre los resultados demográficos de los grupos, salvo los factores que limitaban la función, que sí tenían una P estadísticamente significativa. Les mencionaba que incluía pues como la presencia de marcapasos, de cambios anatómicos locales, etcétera. Luego les hablé de los puntos fuertes que yo pude ver en el estudio, de ciertas limitaciones. Ah, bueno, les iba a hablar de las limitaciones. Por ejemplo, una limitación muy importante es que este estudio, pues el tamaño de la muestra es muy pequeño. Solo son 200 pacientes, de los que se incluyeron 194. Y que fue en un solo centro. O sea, no sabemos si esto se extrapola a otras poblaciones, a otros centros, pues en otras partes del mundo. Siempre hay factores también que pueden afectar los resultados de la función. Como les decía, la experiencia del médico, el hecho de variar a los médicos, o sea, poner a uno y después a otro, después de ciertos intentos fallidos, lo cual ellos no exploraron. La exploración ecográfica misma, la posición del paciente, que tampoco lo analizaron, y la misma población que estudiaron. Bueno, aquí obviamente vemos que era una población homogénea, pero eso puede limitar, como les mencionaba, extrapolar esos datos a otra población o la que es de interés nuestra, pues, los colombianos. Entonces, algo que sí mencionan en el estudio es que todos los pacientes se colocaron en decúbito supino, pero yo pienso que una posición, por ejemplo, un Trendelenburg, hubiese podido ayudar a obtener un mayor tamaño de la vena y a cambiar los resultados. Entonces, por ejemplo, si hubiesen tenido mejor acceso o mejor visualización de la vena, pues, a lo mejor con el método por puntos de referencia anatómica hubieran tenido más éxito. ¿Cómo vemos eso? Pues aquí en los mismos resultados ya de los criterios de evaluación como tal, me dicen si sí pasó, ya estoy en la siguiente diapositiva, creo que Sí, sí. es otra tabla de resultados, pero Sí, diferente. sí, otras dos Listo. tablitas, gracias. Vemos algo muy interesante. Pues aquí ya sí vemos lo que esperaríamos obtener en los resultados que ellos buscan, que es una P estadísticamente significativa para las funciones exitosas, la tasa de éxito. Vemos que en el grupo de ultrasonido es estadísticamente significativo, más estadísticamente significativo que en el grupo de referencia anatómico. Pero vemos que en los otros resultados que ellos analizaron, el número de funciones, el éxito en el primer intento y el tiempo de función no fueron significativos entre los dos grupos. Entonces esto, pues yo me pregunto si realmente nos habla de, digamos, unos mejores resultados que se trasladen a la clínica del paciente. ¿Cómo lo podemos ver? Yo pienso que miremos las complicaciones. Aquí ya vemos que también tuvieron resultados significativos para la diferencia de funciones, de complicaciones, perdón. Para cualquier complicación, vemos que fueron significativamente mayores en el grupo de, de referencias anatómicas, mientras que en el ultrasonido pues vemos que 7 contra 20 complicaciones. Pero hay algo muy importante que notar aquí, y es que esto también se marca como significativo, que es la punción accidental de la arteria. ¿Pero por qué? ¿Por qué está afectando? O sea, ¿por qué me cuestiono yo este dato? Porque aquí el mayor número, este número tan grande, pues relativamente, en comparación con los otros, de punciones de arteria, es lo que me está a mí elevando, o mejor dicho,
colocando esta P como si fuera significativa, porque si vemos todas las otras complicaciones no son significativas. Entonces, bueno, podríamos hablar de que reduce cualquier complicación, pues no realmente, me reduce tal vez la punción, o sea, posiblemente la punción errónea de una arteria. Hasta ahí pienso yo que con estos datos que ellos tienen podríamos hablar. Pero pues los demás resultados fueron comparables entre los dos grupos. Entonces, en la discusión, ellos que mencionan como sus puntos fuertes del estudio y también sus puntos débiles. Mm, que los médicos de UCI que ellos analizan tenían al menos un año de experiencia, aunque la mayoría tenía 3 años. Entonces, se puede decir probablemente eran bastante experimentados en el uso del ecógrafo, que todos habían recibido formación en punción guiada por ecografía, aunque pues el artículo no indica explícitamente el grado de formación de los médicos. Y obviamente, sobre todo teniendo en cuenta lo dependiente que es la ecografía del explorador. También bueno, ellos hablan de que las complicaciones fueron mayores en el grupo de puntos de referencia, más concretamente el de la punción errónea de la arteria. Hacen mucho énfasis en esto, aunque no informan si hubo canulaciones arteriales, pues, eh, digamos, realizadas, que no fue uno de los puntos de evaluación, pero ellos verificaban con radiografía la colocación de las líneas venosas. También nos hablan de que un posible futuro estudio pues, debería evaluar la tasa de éxito de la guía ecográfica en tiempo real o dinámica frente a la estática en la colocación de vías centrales subclavias. Entonces, no, en mi búsqueda yo no hice, digamos, mención del ultrasonido dinámico. Me basé fue en el estático. No sé, ahorita en la discusión no, pues hablamos más como de qué oportunidades puede haber de buscar en esta área. Y otra cosa, bueno, aunque no es estadísticamente significativo, es que el uso de ecografía tuvo como resultado un mayor éxito en el primer intento, menos tiempo de punción, menos complicaciones que el grupo por puntos de referencia. Pues también hacen pues como énfasis en esto, lo ven como un punto fuerte a discutir en su artículo. Que también hablan pues que la ecografía es cada vez más habitual en los entornos clínicos y que las nuevas generaciones de médicos las utilizan cada vez más. Eso es muy cierto. En Estados Unidos, en otros países, tú llegas y en el primer año, en segundo año ya te están entregando un ecógrafo portátil en comodato y tú pues prácticamente es tu amigo junto con el ponendo. Entonces estudios como ese, pues ellos aportan que ayudan a concienciar sobre la necesidad, especialmente cuando se realizan procedimientos, digamos, al lado del paciente, lo que es el focus, pues. Eh, lo que les mencioné al principio, pues ellos también hablan de esto, que me parece importante que lo noten, que es que hay que tener en cuenta que los chinos pueden ser más delgados que los occidentales, entonces pues va a ser más fácil de visualizar en ecografía. Y el IMC medio de ese grupo de ellos, de esa muestra, fue de 22. O sea, digamos, hacia el límite inferior de lo normal. Y también hablan sobre el debate entre el uso de la ecografía y, entre comillas, hacerlo a ciegas, porque dicen que o sea, en el conocimiento general, dicen que se puede ver empañado por un posible sesgo clínico de perder el tiempo. Pero lo que pasa es que pues con la recuperación, con la preparación, la realización del procedimiento, pues si toma más tiempo que el de los puntos anatómicos, ellos, digamos, discuten que los resultados de este estudio y en concreto la tasa de complicaciones por punción errónea demuestran que es mejor para la atención del paciente y el éxito general del procedimiento cuando se utiliza la ecografía. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Ellos dicen, la punción estática de la vena subclavia guiada por ecografía es superior al abordaje tradicional guiado por puntos de referencia para pacientes críticos en la UCI y que se sugiere considerar las técnicas de punción estática guiada por ecografía para la punción de la vena subclavia. Pues a mí me parecen afirmaciones muy, muy atrevidas con un estudio
de la magnitud que ellos tuvieron. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo? Sí, que hubieron mayores éxitos en el primer paso, en la primera intento, que el tiempo de procedimiento fue más rápido y que hubo menos complicaciones. En concreto, como ellos también mencionan, las funciones erróneas de la arteria subclavia. Lo que sí, efectivamente, apoya la idea de que la ecografía es una herramienta que se puede utilizar en los procedimientos de vía central. También, pues yo no estoy de acuerdo con que la idea de perder el tiempo con organizar el equipo, esterilizarlo en el caso de mi pregunta con el quirófano, ponerle los plásticos, obviamente, para que no tenga contacto directo con el paciente, pues va a tomar más tiempo. Sí, pero no me parece una pérdida de tiempo. Cuando tú lo comparas con hacerlo a ciegas, pues con los puntos anatómicos, lo cual toma más tiempo de realizar el procedimiento y tiene más probabilidades de provocar una función errónea de la arteria, como se vio en este estudio. No puedo hablar, digamos, por otros estudios, porque eso es lo que yo quiero ir ahorita, pues como que hablemos. Y la conclusión clínica, digamos, para la práctica clínica, es que la ecografía debe utilizarse para la identificación venosa de la vena subclavia antes del cateterismo central, porque puede ayudar a superar pues, como esas dificultades asociadas como a la variación de la anatomía vascular local. Eso me parece que es vital. Uno se puede guiar por puntos de referencia, pero es que la anatomía local de cada paciente puede variar mucho. Y bueno, eso puede dar lugar a funciones más satisfactorias en comparación con la palpación guiada por los puntos de referencia. Entonces, ahorita les decía que no tanto por el hecho de que, pues, chuzar más veces a un paciente lo vaya a traumatizar más, ¿no? Pues un paciente que va para la cirugía de por sí ya va a pasar por un trauma fisiológico muy grande bajo el bisturí, pero no es tanto la cantidad de punciones, sino cómo podemos ver que se reduzcan las complicaciones. Porque ya no, o sea, no, el estudio no me aclara a mí si la mayor tasa de éxito al primer intento se relaciona con una menor tasa de complicaciones directamente. Habría que hacer un estudio, me parece que más grande. Entonces, ya finalizando, unas preguntas de discusión abierta, para que abran el micrófono, ya llevamos como media hora, sí, para que abran sus micrófonos y me cuenten, pues como cuáles fueron las primeras impresiones que tuvieron después de leer el artículo, no importa si solo leyeron el abstract, no importa si miraron el título y lo vieron hoy, qué experiencia traen ustedes en la discusión como en este tema. Si alguien quiere hablar, si no, pasamos a la segunda pregunta. Ahí. Bueno, a ver, yo no sé si la tengo. Sí. Mi primera impresión no viene tanto pues como del artículo, sino de lo que yo vi en esa cirugía. Para mí también fue como, uy, pero ¿por qué lo está haciendo así? ¿Por qué no utiliza ecografía? Yo le pregunté después al profesor, al cirujano, me dijo que por lo general los cirujanos no están entrenados en eso. Y es verdad. Hasta hace poco, el año pasado, la UEA realizó un taller en el Congreso de Cirugía General, un taller que se llama Focus para el cirujano general. Entonces, apenas como que se puede ver que están tratando de meterse y a mí me parece que el Focus es una herramienta muy útil en todas las áreas clínicas. Obviamente puede tener baja sensibilidad para ciertos diagnósticos, para descubrir ciertas cosas, pero por lo general yo creo que todos los médicos deberíamos estar entrenados en el uso del ecógrafo, si sea en el ámbito de emergencias. Paola, dale adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, en cuanto a la impresión del artículo, es como lo que has mencionado durante toda la charla. La ecografía es una herramienta que se ha venido utilizando en diferentes escenarios para mejorar los resultados clínicos de los pacientes tempranamente y tardíamente. Eh,
digamos que este artículo nos da como un abrebocas de lo que se está viendo ahora en medicina y de lo que se va a ver. Sin embargo, digamos que me queda la duda en ciertas, cómo podríamos aplicarlo, digamos, en ciertos entornos clínicos, sobre todo en Colombia, donde todavía hay ciertas áreas donde es bastante precaria la situación de salud. Pero eso no quita que debamos estar actualizados en lo que va incursionando para mejorar desenlaces clínicos. Entonces, como que la primera impresión que me dio este artículo es que sí, cada vez se va buscando nuevas alternativas para mejorar desenlaces clínicos y que la ecografía es uno de ellos. Y los resultados evidenciados en este dan fe de que realmente las tasas de complicación con el empleo de estos versus hacerlo a ciegas son mejores para los pacientes. Muchas gracias, Paola. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, pienso que esos nuevos, digamos, implementaciones van de la mano, tienen que ir de la mano de las prácticas de los centros, porque pues de qué vale que nos entrenen en los hospitales, perdón, en las universidades, en las residencias, para utilizar estos equipos si uno sale a áreas donde pues más se necesiten y no hay. Y creo que en esas áreas es donde más útiles pueden ser, en la parte de obstetricia, en la parte de urgencias con el FAST y el EFAST, etc. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien pues como que vio alguna información nueva que le haya sorprendido, algo que no conocían de, no solo del artículo, sino de esta charla? Abran los micrófonos tranquilos. Ahí sí me pasó. A mí algo que me parece curioso pues del artículo, cuando uno empieza a leer pues la contextualización, un poquito sobre el uso de ecógrafo en el acceso subclavio, es la resistencia que hay en adoptar pues el ultrasonido para este procedimiento, porque uno pensaría que a lo largo del tiempo, como se ha cimentado tanto el uso de ultrasonido en procedimientos, uno pensaría que es pues casi que obvio eh, tener que utilizar pues el ultrasonido para tomar un acceso venoso central. Y ese es el caso, por ejemplo, con un acceso yugular. Si uno revisa la literatura y uno ve la contextualización, las guías de práctica clínica dicen que cuando se va a tomar un acceso yugular tiene que ser con ultrasonido, en la medida de lo posible, pues teniendo en cuenta la disponibilidad. Pero con el subclavio todavía existe pues como esa controversia por las diferencias anatómicas. Entonces eso me pareció interesante, cómo a pesar de que el ultrasonido sí nos ayuda mucho para muchos procedimientos, a veces dependiendo del sitio de punción o del procedimiento y de las minucias pues, de cada procedimiento pueden haber variaciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno revisa la literatura y las guías de práctica clínica, la recomendación de poner un catéter venoso central por vía yugular es hacerlo con ultrasonido, es una recomendación 1A, ¿cierto? Mientras que en el subclavio y el femoral varía un poquito. Igualmente, me parece pues que lo que hemos mencionado pues ya es cierto. Si uno ve que puede ganarle un poquito de seguridad al paciente, e incluso uno ve que el tiempo de punción, que también me pareció algo interesante, a pesar de que siempre una de las razones para resistirse a la adopción del ultrasonido en este tipo de procedimientos es que supuestamente se demora más, pero el tiempo de punción fue menor. Ahora, obviamente el tiempo de punción no tiene en cuenta el tiempo de preparación, lo que mencionaba Juan, traer el ecógrafo, prepararlo, ¿cierto? Pero igualmente el tiempo pues de punción como tal fue menor, las complicaciones fueron menores, entonces yo creo que sí vale la pena. Y otra cosita que quería mencionar, así como de manera anecdótica, ahorita que estábamos hablando sobre la dificultad de adoptar este tipo de intervenciones por el medio en el que estamos, ¿cierto? Porque de pronto a veces no hay disponibilidad de los equipos. Yo recuerdo, por ejemplo, en una rotación, creo que fue en Policlínica, uno de los urgentólogos mencionaba que en el quirófano que hay en Policlínica, en ese bloque, cuando se les dañaba el ecógrafo o no lo tenían disponible, a veces lo que les tocaba hacer a los anestesiólogos, a los intensivistas, era ir a Policlínica, al servicio de urgencias, a pedirle ayuda a los urgentólogos para poner el catéter a ciegas. Entonces eso me pareció muy curioso porque
porque es cierto lo que estamos mencionando, que hay que adaptar pues estas recomendaciones y estos hallazgos al contexto y a pesar pues de que se ha visto pues que es más seguro y que puede ser mejor con el ultrasonido, en caso de que no esté disponible, pues también hay que, o sea, también cabe pues como la importancia de que estemos, de que pues de que el profesional también esté entrenado en un método de rescate, por así decirlo. Igualmente la tendencia es a que el ultrasonido esté cada vez más disponible. Mm, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, aunque este ejemplo es muy viejo, pues muy desactualizado, pero cuando uno lee, por ejemplo, en la literatura, en la historia de la anestesiología, la monitorización, la pulsoximetría, obviamente pues la pulsoximetría es muy vieja, pero cuando la pulsoximetría apenas estaba empezando a usar en la práctica clínica, solamente estaba disponible en cirugía cardiovascular y se consideraba pues algo que era supremamente tecnológico y la gente pues en esa época incluso se resistían a adoptarlo y con el pasar de los años pues hoy en día todos, incluso como estudiantes, muchos tenemos un pulsoxímetro en el bolsillo, entonces hay que ver pues así hacia el futuro para adoptar pues este tipo de tecnologías. Sí, Mateo, totalmente de acuerdo. Yo pienso que, pues a veces incluso puede ser por pereza. Es feo decirlo así, porque pues obviamente no es como para decirle eso a colega ni nada, pero pues uno siempre que ve que está frente a algo que es como un movimiento, todo el mundo, como lo es el del POCUS y el de adaptar el POCUS y el uso del ecógrafo para distintos procedimientos. Es como no tener tanta fricción ante eso, sino explorarlo más. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Entonces, digamos, proponer un estudio dentro del mismo hospital donde uno trabaje, o uno mismo hacerlo, o en la universidad. Como, bueno, vamos a probar entonces, así sea un estudio retrospectivo con pacientes a los que se le haya hecho colocación de estos, eh, digamos, de estos medios por vía subclavia. ¿Cuáles han sido las tasas de complicaciones? ¿Cuál ha sido el éxito? Pues, vamos a hacer como caso omiso o am, seguir lo que se está haciendo, pero obviamente bajo la lupa de cómo se adapta esto a mi contexto. Entonces, sí, yo creo que se debe explorar más en eso. Y lo que trae es como esa experiencia anecdótica y aparte, pues mejor dicho, lo que traes de la literatura y lo complementas con tu experiencia, pues yo creo que es muy bacano. Enriquece mucho la charla. Listo. Pasemos a la otra pregunta. ¿Cuáles puntos fuertes y débiles de ese estudio ven en particular? Aparte de los, yo les mencionaba unos ahorita, no importa pues que si lo repito. Y si no, pues díganme si observaron algún fallo en la metodología, si los investigadores abordaron ese fallo, si ustedes hubieran hecho algo diferente en este estudio, si lo hubieran planteado de una forma distinta, ¿qué mejoraría? A ver, yo creo que inicialmente el número de pacientes. Es que es una cohorte muy pequeña y ni siquiera hablan de poder estadístico, o sea, no me están diciendo qué tanta validez tiene como esa cohorte que abordaron. O sea, yo hubiera dicho que hubieran abordado bien esto, pues como con un estadístico o con un estadista, y hubieran mirado qué requerimiento de pacientes tenían y haber abordado más pacientes para haber tenido de pronto más datos. Y por último, para ir cerrando, ¿piensan que es necesario seguir investigando en ese ámbito o qué pregunta tienen que puedan convertirse en un proyecto de investigación? ¿O les gustaría investigar más respecto a ese tema? ¿Quieren aprender más? De pronto investigar más y traerlo en un club de revista futuro. Adelante. Adelante. Sí, yo creo que pues para intentar contextualizar un poco toda esa adaptación del Focus, creo que se podría iniciar justamente investigando sobre cuál es el nivel de
conocimiento de experticia de, por ejemplo, los especialistas en el uso del ultrasonógrafo, cuántos saben o cuántos pueden usarlos, o incluso investigar un poco sobre la disponibilidad de la ecografía en centros, de pronto en el área Urrá, en Antioquia, y así con esos datos poder contextualizar ya el mismo uso de la ecografía para mejorar ciertos desenlaces clínicos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, como lo mencionaba ahorita también, pues promover estudios aquí en el área como para adaptar los protocolos hospitalarios, o sea, eso debería ser algo que ya deberíamos tener claro, pero siento que a veces mucho por experiencia anecdótica, muchos especialistas o muchos médicos se abstienen todavía de utilizar ese método. También me lo mencionaba hace unos días un profesor de anestesiología, me mencionaba que en la práctica, según pues lo que él me cuenta, todavía se utiliza el acceso subclavio guiado por puntos de referencia. Me mencionaba que era mejor. Me hubiera gustado decirle, profe, me dice, pues, ¿dónde puedo mirar yo un dato que me indique a mí que eso es mejor? Está estudiado, pero no. Realmente uno a veces prefiere no desafiar a los profesores. Pero también por eso me interesé tanto en este tema, pues como adentrarme más, investigar más. Entonces yo creo que es algo, un tema muy chévere y me gustaría dejar la pregunta abierta aquí como para seguir investigando y en el futuro, por ejemplo, mirar pues otros RCT o mirar, qué sé yo, o de pronto algo más sencillo, un metaanálisis o algo mejor como una revisión sistemática de la literatura que recoja pues como todos estos parámetros que me llevaron a este artículo que les hablé hoy. Entonces, bueno, ahí queda la pregunta abierta por si en otra ocasión lo discutimos. Pero, como decíamos ahorita, yo sí pienso que es, o sea, personalmente se tiene que estudiar más porque es muy prometedor el uso del ultrasonido para la colocación de una guía subclave. Dale, Mateo. Bueno, de pronto como para mencionar otras cositas relevantes, pues como con la parte de epidemio. Una partecita que me pareció interesante del estudio, o no, mentiras, voy a mencionar primero algo relevante pues a la necesidad de estudios a futuro, que me parece pues como interesante. En los resultados, ellos encontraron que en el grupo pues que se guió por anatomía, tuvieron, hubo pues unas complicaciones que no estuvieron en el grupo por ultrasonido. Ellos al hacer el análisis estadístico pues concluyen que no hay diferencia estadística porque no se excluye pues que haya sido por el azar. Entonces, por ejemplo, en el grupo de guía por anatomía hubo dos neumotórax, un hematoma y una herida del conducto torácico. En el de ultrasonido no hubo ninguno. Entonces, estadísticamente hablando, no se puede adjudicar a que eso fue por el uso del ultrasonido porque cabe dentro del error estadístico. ¿Cómo puede uno ver si de verdad es un efecto del ultrasonido? Con lo que mencionaba Juan ahorita, con el poder estadístico. Entonces, como el neumotórax y estos desenlaces son desenlaces que son tan raros y no ocurren de manera tan frecuente, entonces para yo poder identificar si de verdad hay una diferencia entre los dos grupos, yo necesito lograr un poder estadístico más alto. ¿Y cómo logro eso? Teniendo un grupo, pues teniendo grupos con muchos más pacientes en el ensayo, ¿cierto? Entonces tal vez con 200 se quedaron corticos, pero tal vez con 500 pacientes sí se logre ver una muestra o con 800 pacientes sí se logre ver una diferencia entre los grupos en cuanto a estos desenlaces que pueden ser mucho más relevantes porque son como complicaciones un poquito más dramáticas y que pueden desencadenar en otras cosas. Entonces, una de las propuestas que uno puede llegar al leer ese artículo es precisamente eso, repetir el estudio con más pacientes, específicamente buscando si en estos desenlaces en particular, que son tan raros y por eso necesitamos un poder estadístico más alto, de pronto con un grupo más grande sí se puedan encontrar diferencias. Otra cosita que quería mencionar, y no sé si de pronto me equivoco, para que me corrían, porque yo hace mucho pues que vi epidemia, entonces de pronto no recuerdo bien, pero yo creo que en la sección de metodología, en este artículo, no hablan de poder estadístico
ni el cálculo del tamaño muestral, creo que por la naturaleza de ser un estudio piloto. Entonces, al ser un estudio piloto, ellos todavía no tienen en mente una diferencia para calcular ese tamaño muestral que necesitan para encontrar una diferencia en particular. No sé si de pronto es por eso que no lo mencionan, porque ya después de haber hecho el estudio piloto, entonces yo ya veo que en cuanto a cualquier complicación, hubo pues 7 complicaciones en el grupo de ultrasonido, 20 complicaciones en el grupo de guía anatómica, y ya con este valor, con esta diferencia a futuro, yo ya puedo replicar el estudio y cambiar o modificar y calcular el tamaño menstrual teniendo en cuenta pues esta diferencia. Pero tal vez ellos no lo hicieron en este artículo por ser piloto, pero no sé si de pronto me equivoco, porque hace mucho tiempo pues que no reviso pues ese tema de epidemio. Yo no me acuerdo muy bien en epidemias y un estudio piloto de por sí, pues se puede hablar en un estudio piloto de poder estadístico y digamos, análisis de tamaño muestral. También vi hace un tiempo epidemiología, no recuerdo haberlo discutido, pero lo que sí he visto, pues como aportar y no quedarme solo ahí, es que aunque, digamos, sea un estudio piloto o no, lo que los autores pueden hacer es traer la prevalencia de esa condición de la literatura. Entonces, por ejemplo, como hacen en el caso de un estudio del delirium posoperatorio, y en la universidad que se está llevando a cabo un estudio de observación de delirium posoperatorio en pacientes llevados a cirugía en el San Vicente, eh, se colocó, pues para poder llegar a un poder estadístico del 80%, tuvieron que sacar una muestra, pues una muestra de pacientes de los 2.500. Entonces yo me pregunté de dónde sacaron ese valor, esa prevalencia, y bueno, lo trajeron de la literatura. ¿Por qué? Porque para alcanzar una prevalencia que creo que era del 18%, que es más o menos, en realidad en la literatura de delirium postoperatorio se habla desde el 5% hasta el 70%, es algo muy, muy variado, pues se tomó este valor, ¿cierto? De 18%. Y para llegar a esa prevalencia, pues tuvieron que abordar 2.500 pacientes en el estudio. Entonces no sé si, pues porque los autores no lo habrán hecho, pero no sé si sea porque sea un estudio piloto. Sí, Ahora es que, cierto, también se puede buscar pues como esos datos de otros estudios, porque yo creo que eso también ha sido estudiado pues antes eh, en otros ensayos. sí, total, también me imagino que sí. Otra cosita que quería mencionar pues del artículo mm, que me pareció interesante pues así estadísticamente es en la tabla 1, y esto pues que voy a mencionar es especulativo, pero eso es como de las partes interesantes de hacer el análisis crítico de un ensayo como este, y pues de la medicina basada en evidencia. Entonces es especulativo, pero es algo que lo pone pues a pensar a uno. En la tabla 1 donde ellos ponen la diferencia entre los grupos, las diferencias, la única diferencia estadísticamente significativa, como Juan mencionó, fueron los factores que limitan la punción, y ellos lo definen pues en el artículo como factores que aumentan la dificultad de la punción. Y hubo más pacientes, estadísticamente significativo, más pacientes con factores que limitaran o hicieran la punción más difícil en el grupo del ultrasonido. Y aún así, teniendo en cuenta eso, el grupo de ultrasonido tuvo mejor tasa de éxito. Entonces uno pensaría que esta diferencia entre los grupos, en teoría, favorecería al grupo que siguió por anatomía, porque uno dice, pues en teoría, supuestamente, según la tabla 1, los estadísticamente pues significativos, el grupo que siguió por anatomía tenía menos dificultad, por lo menos en el caso de esos 9 pacientes, aunque son pues poquitos pacientes, fue algo estadísticamente significativo. Y aún así, teniendo más dificultad en ese grupo, el grupo del ultrasonido, ellos tuvieron mejores resultados. Entonces, algo que le dice a uno como que, bueno, obviamente lo que les digo es especulativo porque no se le puede atribuir pues solo a ese factor, pues como los resultados, pero es algo que lo pone a pensar a uno, y tal vez los pacientes donde hay más dificultad anatómica o más dificultad en general, es mucho mejor usar el ultrasonido porque incluso les fue mejor teniendo esa desventaja, entre comillas. Me gusta mucho esa conjetura que hiciste porque no lo había
no había conectado como esos puntos y aunque sea especulativo me parece muy importante, porque eso también es algo que en un estudio más grande me ayudaría a dilucidar, así sea que ese dato sea homogéneo o no. Pues incluso mejor, si este dato sigue estando, digamos, más elevado para el grupo de ultrasonido y aún así tienen mejores resultados de fusión y menores tasas de complicación, pues eso es una evidencia mucho más fuerte en torno al uso del ultrasonido. Buenísimo. Listo, muchachos, muchas gracias a todos. Entonces, ya si alguien más quiere participar, me dice. Si no, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos. Estas son las redes del semillero, recuerden seguirnos. Estas son las únicas redes que utilizo, por si alguien me quiere seguir por ahí. Y nos vemos entonces dentro de 15 días. Muchas gracias.